una de las cosas, hermanos, que más, hay muchas cosas en las cuales uno tiene un respeto, un temor reverente y grande, pero una de las cosas que en todas las situaciones que hacemos en la iglesia, dentro del culto, la adoración, el escuchar la palabra, en aquel temor que uno está reverente a escuchar una palabra profética, creo que una de las cosas eh, que me traen mucho temor y mucho respeto es al compartir la cena del Señor, hermanos. Mucha reverencia. Y esta cena del Señor también en muchos casos es conocida como la mesa del Señor. Y en algunos puntos podemos tenerlos en común con aquella festividad o aquella fiesta que hacía el pueblo de Israel con la Pascua. Podemos encontrar muchos puntos y podemos encontrar mucha enseñanza allí. La Santa Cena tampoco la podemos comparar y decir que es la misma que la Pascua, porque la Pascua que se le dio a aquella fiesta a Israel es aquella conmemoración de salir de Egipto, y solamente era una sombra de lo que realmente vino a ser Jesucristo. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Una llamaba a un cumplimiento futuro de lo que iba a venir, de lo que hizo Cristo. Y la cena del Señor pues simboliza el pan, que es ese pan de vida, pero también para aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y ese vino que simboliza también la resurrección. Quiero ver en algunas cosas, hermanos, en la Pascua del Antiguo Testamento, que era ofrecida con panes sin levadura. Para aquellos que tal vez estén escuchando y no saben qué es la Pascua, era la celebración que se le dio la orden de celebrar en las casas antes de salir. Entonces se sacrificaba un animalito, un cordero, y se rociaba la sangre en los dinteles de la puerta, que hoy nosotros conocemos que son los marcos de las puertas, ¿verdad? Entonces, y tenía que ser comido en familia y tenía que ser comido todo. Una de las cosas que también conlleva ahí la celebración de la Pascua es que tenía que ser celebrado con panes sin levadura. Y eso habla acerca de tener una verdad íntima acerca de Dios, de lo que somos nosotros con el Señor. También tenía que ser comida con hierbas amargas. Y eso simboliza, hermanos, la declaración del pecado en una persona. A una persona le cuesta, hermano, reconocer su pecado. Y es amargo para la persona en sí. Pero es necesario tanto para cuando uno esté participando en la cena del Señor, reconocer, hermanos, y no tomarla o no ser partícipe practicando lo que es el pecado. Dice 1 Corintios 5:17, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura, dice, como sois, porque limpiaos de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, dice. Porque nuestra Pascua, dice, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, esa Pascua, ese Cordero Pascual que Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero, eso fue Cristo, hermanos. Entonces, ese Cordero que fue inmolado sin pecado, no conoció pecado. Muchos hermanos eruditos creen que la iglesia comenzó con la celebración de la cena del Señor. Otros lo ponen desde el mismo punto de que al Señor pues es traspasado con una lanza y sale agua y sangre de él. Ahora, en Lucas 22:7, hermanos, quiero 22:7 dar una, parafrasear más o menos esas palabras que en esa hora Jesús cambió las palabras de esa liturgia, de aquella festividad de la Pascua, y las cambió por medio de su palabra
así como se hizo en Génesis, hermanos, que dijo, sea la luz, y se hizo lo que es la luz. Ahora, en la celebración que se tiene de la cena del Señor o de la mesa del Señor, se comparte lo que es el vino. Y hay mucha discordia o muchas congregaciones que no se celebra con vino. Algunos creyentes creen de que el vino es pecado, hermano, y lo tienen en su dogma. Otros, hermanos, celebran la cena del Señor, la mesa del Señor, con vino fermentado. Ahora, en el primer siglo, y parte de la historia y parte de la cultura judía, es que el vino se celebraba en esa celebración de la mesa del Señor o de la cena del Señor. Entonces, ¿cómo hemos llegado al transcurso de la historia a que se haya partido eso, en que algunos creen de que esa cena del Señor se debe celebrar con jugo de uva, no fermentado? Y es que hubo en 1930 hasta el 33, creo que hubieron como unos 3 años, donde hubo una ley aquí en Estados Unidos, la prohibición del alcohol. Entonces esa prohibición hizo de que incluso parte de la iglesia no se celebrara porque el alcohol era prohibido. Entonces se empezó a utilizar, en vez del vino fermentado, el jugo de uva. En algunos me podrían decir a mí, yo ya sabía que no era pecado, y yo me tomo mi vino de vez en cuando. Yo diría, hermano, está bien, el vino no es pecado. Otra parte del segmento de la iglesia, tal vez que esté ahí escuchando, me diría, ya ve, mira, el pastor ya se desvió, está diciendo que podemos tomar. No, yo no estoy diciendo que se embole, que se emborrache, hermano. Con la escritura dice, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Entonces, todo me es lícito, mas no todo me edifica también. Entonces, el vino, siendo parte de esa cultura judía, ellos comercializaban todo ello. Ahora, algunos incluso ponen de que Jesús realmente no convirtió el agua en vino, sino la convirtió en jugo de uvas, no fermentado. Eso va en contra, hermano, de la historia y en contra de esa cultura y en contra incluso de la escritura cuando dice que la convirtió en vino. Así que muchos podrían, latinos, decir que tienen esa capacidad de tener ese dominio propio para poder estar tomando. En mi caso, hermano, yo les voy a dar un testimonio. Yo no podría jugar con ellos, porque vengo de una familia muy disfuncional. Mi madre, hermanos, era una persona que tenía una cantina. Yo a los 10 años ya agarraba, nosotros decimos las sobras de allá y de puro alcohol, a puro alcohol. A los 12 años ya me decían Guaro, de apodo, hermano. Entonces, yo no puedo estar jugando con ese lobo. Yo no puedo estar jugando con ese depredador. Aunque la escritura me diga, no es pecado. Pero ese fue el que me tenía esclavo. Yo no puedo permitirme darme esos lujos de andar paseando cerca de ese devorador. Gran parte de Latinoamérica consume más alcohol que Europa y que Medio Oriente. No siendo, hermanos, no sé si es la palabra, pero que cultiven. Europa y Medio Oriente cultivan mucho, hermano, vino fermentado. Y aún ellos no consumen tanto alcohol como Latinoamérica. En Medio Oriente tienen esa cultura. En España sé de que parte de su carne, hermano, ellos lo manejan con un vino. Nosotros no tenemos, hermanos, esa cultura. Es más, la cultura que tiene el latinoamericano es
le ofrecen uno, agarra el otro, 3, 4, 5. Esa es la cultura que tiene, de empinar el codo más rápido. No tiene dominio propio. Y quien lo quiera estar realizando en esa parte de consumir vino, hermano, y tiene el dominio propio, gloria a Dios. Bien por él. Solamente yo le diría, cuídese de que un hermano tal vez nuevo en la fe, de que lo vea y piense de que lo agarra para estarse alcoholizando, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, en la Escritura no habla de que el vino es pecado. Lo que siempre habla acerca en las Escrituras es que la persona se emborracha con el vino. Y está el ejemplo de Noé, hermano. Está el ejemplo de esa sabia mujer que le dice a Salomón que no es de reyes el darse al vino, hermano. Entonces, esa parte, hermano, sí la quiero, lo que es tocar. Dice una versión que es diferente. Todo está permitido, pero no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso, hermanos. Entonces, algunos sí hablan y dicen, no, en esa iglesia sirven vino, no jugo de uva. El vino que se debería dar es vino fermentado. En otros lugares, solamente jugo de uva. ¿Cuál es entonces, pastor, el que se debería dar? El que tenga una conciencia, hermano, sana y no se siente acusado por ofrecer vino del vino. Ahora, si se siente acusado por la conciencia, de jugo de uva. Entonces, ahora, acerca de la cena del Señor, dentro, hermano, de la teología hay algunos puntos que se manejan. Y dicen algunos, como la iglesia tradicional católica, que dice que cuando se está ofreciendo lo que es la Eucaristía, la misa, dice, allí, que al ofrecer ese pancito ahí, dice que es realmente el cuerpo del Señor. Ya casi soné como a boricua, el cuerpo del Señor. Y que cuando se está ofreciendo lo que es el vino, dicen que literalmente es la sangre del Señor. Y entonces ese concepto se llama la transubstanciación. La transubstanciación. Y dicen que al ofrecer la Eucaristía, la misa, el sacerdote pronuncia unas palabras en latín, entonces en ese mismo momento el pan se convierte en el cuerpo literal de Cristo y el vino en la sangre literal de Cristo. Literal. Entonces, eso fue un gran debate en 1500. Dijo Martín Lutero, ese no se convierte, sino es que realmente el cuerpo del Señor está allí, pero no es Él. Entonces, esa otra postura, hermano, se le llama consubstanciación, porque está ahí, se le dice. Entonces, Martín Lutero no creía que era el cuerpo, sino que en medio de la misa estaba Él literalmente, tomando aquellas palabras cuando dijo el Señor, este es mi cuerpo. Entonces dije, este es mi cuerpo. Y cada vez que se le refutaba a Martín Lutero esas palabras, él decía esas mismas, decía, este es mi cuerpo. Entonces habían otros, y que esa es nuestra postura que nosotros tomamos, hermanos, en que realmente decimos que el Señor, hermanos, es Dios, y su espíritu está en todos lados. Ahora, su cuerpo, el Señor tiene un cuerpo literal como el de nosotros, de carne, transfigurado, nada más. Ahora, el Señor no puede estar en todos lados, su cuerpo literal, pero sí su espíritu en todos lados. Entonces, la Santa Cena del Señor, hermanos, lo que representa es una proclamación y una aceptación de aquellos beneficios de su muerte. Y también recuerda esa resurrección
que Él tuvo y que también nosotros vamos a ser partícipes de esa resurrección. Dice 1 Corintios 11:26, para tener esto que les acabo de decir. Dice, cada vez que coman este pan y beban este vino, dice, estarán anunciando, proclamando, es decir, la muerte del Señor hasta que Él regrese. Entonces habla acerca de la muerte, pero también habla acerca de ese poder en gloria en que Él resucitó y que va a venir. Cuando se dice las frases en las cuales se acuñaron para decir y asentar esa doctrina de la transustanciación y decirte que realmente y literalmente ese es el cuerpo del Señor, porque cuando el Señor dijo, este es mi cuerpo, son frases que el Señor ha dicho muy parecidas, como otras frases. Cuando el Señor dijo en Juan 6, capítulo 6, versículo 56, lo puedan leer, van a buscar, cuando dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Le diría, hermanos, ¿alguna vez usted ha comido la carne del Señor y ha bebido su sangre? Literalmente. No. Dice, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come, dice, el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Así, hermanos, que esto es una analogía. También el Señor dijo, yo soy la puerta, pero Él no es una puerta. Entonces, no podemos tomar literalmente cuando dije, este es mi cuerpo, un pan. Y bueno, hubiera sido tener aquí, ¿verdad? O ese vino, esta es mi sangre. Entonces, no es literalmente el cuerpo del Señor. Porque un día al Padrecito se le cayó el pan, hermano. Ve, la hostia. Se le cayó ahí. Y entonces una hermana que se llenó de esa doctrina, literalmente vio el cuerpo del Señor en el suelo. Y dijo, horrenda cosa. Dice. Agarró el pedacito de pan y lo puso en medio de la Biblia y dice, no sea que el cuerpo de mi Señor se ensucie. Y se lo llevó al Padrecito y le dijo, Padrecito, el cuerpo del Señor estaba ahí en el suelo. Y el Padrecito ya sabía la mentira, ¿verdad? Ya empezó por otro lado, no le, como decimos nosotros los de Honduras, ella no le paró bola. Pero ella creía de que literalmente era el cuerpo del Señor. Entonces, también, hermanos, Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Literalmente el Señor no es una vid. Literalmente nosotros no somos pámpanos. Pero es una comparación de algo que Él quiere dejar saber. Entonces, creemos nosotros que es una conmemoración, que su Espíritu del Señor está acá mientras nosotros celebramos su muerte y su resurrección. Él es el pan que nos dio vida. Ciertamente Él es el pan que nos dio vida. Comimos de su verdad y nos saciamos de ella y nos cansamos de seguir mintiendo. Él es la copa de bendición de la cual tomamos y nos hizo un nuevo pacto. Nos hizo parte de su pueblo por medio de su sangre. Dice 1 Corintios 10:16, ciertamente beber de la copa de bendición por lo que damos gracias, ¿no es compartir la sangre de Cristo? Y comer el pan que compartimos, ¿no es compartir el cuerpo de Cristo? En la Santa Cena o en la mesa del Señor hay un factor triple, hermanos, cuando compartimos nosotros la mesa del Señor. Hay un factor pasado, hay un factor presente y hay un factor futuro. En un factor pasado se nos perdonan nuestros pecados. En un factor presente se nos da la oportunidad de renunciar a nuestros pecados. Y en el factor futuro, esa oportunidad, hermano, de ese proyecto que Dios tiene y de esos planes
de incluirnos a nosotros en sus proyectos, en sus planes de su reino. Entonces hay un factor triple en la Santa Cena del Señor. Dice Lucas 22:17. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes, pues no volveré a beber vino, o no vino, dice, hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. La Santa Cena nos ayuda a ver la majestuosidad de su gloria. En la Santa Cena es un acto de adoración y un recuerdo para nosotros de su sacrificio inmenso, de un precio más grande que el oro y que la plata, más grande que cualquier cosa que esté en esta tierra. Hay unas preguntas que nosotros podemos decirnos. ¿Puedo tomar yo la Santa Cena practicando el pecado? Hay unas cosas que aparecen en la carta de 1 Corintios, las cuales el apóstol Pablo quiere corregir en aquella iglesia que empezó con un amor ferviente, pero poco a poco la iglesia de Corintio empezó a soportar prácticas dentro de la iglesia. Y le dice 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Mire, en muchos lugares se le dice, es que aquella persona se peleó con la otra y entonces no puede beber la Santa Cena. En muchos lugares el hombre impone esa disciplina, pone ese dogma, pero el Señor dice en sus palabras, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Hay una invitación a beberla y a comer el del pan. Hay una invitación a que reconozca a la persona su pecado, se aleje de él y pueda disfrutar de la bendición de la mesa del Señor. No es una invitación para decirle, chusma. No, es una invitación a acercarlo a Cristo. Y en esos lugares religiosos, aparte de que la persona se siente condenada, no quiere ser partícipe de estar con el pueblo del Señor, ya mucho trabajo ha hecho Satanás como para que un religioso le esté ayudando a sacar al hermano fuera de la congregación. Y es más bien hacerlo entender de que lo que debe de hacer es entender que su pecado lo ha llevado a esa situación y debe de corregirse y acercarse a comer y a beber la cena del Señor. Tampoco es para tener en disciplina a una persona 1 año sin tomar la cena del Señor, porque el acto solamente de estar arrepentido demuestra que está arrepentido. Entonces dice, ahora, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso, hermano, al principio les dije, una de las cosas que más temo y más reverencia tengo es la cena del Señor, hermano. Porque, hermano, he sido rebelde a la visión, hermano. Me fui en contra de lo que Dios me dijo y vi parte de lo que es el Señor. Y cómo Dios, hermano,
en su misericordia también en una persona rebelde, no la aplasta con su poder, pero la hace ver de que realmente Dios es real. Como le pasó a Jonás. Jonás se fue para otro lugar y todos los que estaban a su alrededor le fue mal, hermano. Porque no quería cambiar de actitud. Eso lo experimenté en mi vida. Y supe que Dios, hermanos, es Dios. Entonces me da mucho temor participar de la Santa Cena o ver a otros que participan de la Cena del Señor sin temor y sin reverencia. Digo yo, Señor, ten misericordia. Porque Dios es un Dios justo. Dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio. Come y bebe para sí. No estamos en el Antiguo Testamento, hermano. Estamos en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento es que dice, Dios es misericordioso. Uno me decía, hermano, ¿cómo estás? Le digo, bendecido, Dios siempre me bendice. Dijo, quedé viendo yo, bueno, ok, digo. Cuando voy para allá, yo no sé, en Honduras está esa radio, hermano, una radio de rancheras, algo así, hermano. Y escucho yo, musiquera, su mejor compañera. Y no eran rancheras cristianas, por lo menos hubiera dicho yo, está escuchando, poco a poco Dios lo trae. No, hermano, ya está cerrada. Y ¿usted cree que Dios permite esas cosas a un hijo, hermano? Dios no tiene hijos, hermanos, consentidos. Dios pone cintura a sus hijos, lo llama a esos hijos rebeldes a la obediencia por la disciplina. Y dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come juicio para sí. Pero dice, por lo cual hay muchos, miren, hermano, enfermos. ¿Cómo empieza? Débiles entre vosotros. Y muchos duermen. Para no decir, en palabras, hermanos, que nosotros entendemos cristianas, que ya no están en esta tierra. Porque a los que mueren son aquellos que andan sin esperanza en este mundo. Entonces, los hermanos enfermaron, se debilitaron y están con el Señor. Entonces, porque murieron en el Señor, pero murieron en rebeldía, hermanos. Dice, sí, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Dice, para que no seamos condenados como el mundo, para que no se pierdan, pues, como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué es tomarla indignamente? Esa palabra es anaxios, que significa como alguien que no merece, como alguien que desprecia. Es una falta de respeto, sea, hermanos, por un pecado oculto o una práctica del pecado o una falta de comprensión de lo que realmente está haciendo. Eso es tomar la Santa Cena indignamente. Si una persona no tiene conocimiento de lo que se está llevando a cabo, que es el sacrificio de Cristo, está pecando. La está tomando indignamente por su falta de comprensión. Si una persona tiene un pecado oculto y no quiere arrepentirse, la está tomando indignamente. Si una persona está practicando el pecado y la está tomando indignamente. Tomarla indignamente también es no tener el respeto, la reverencia para aquel acto tan sublime que se está llevando a cabo. Un día estábamos en la casa de alguien, hermano, y entró una persona. A la persona que nos invitó a comer ahí en ese lugar, tenía un perro, hermano, y le gustaba, era su pasión. Pero la persona invitada llegó y se sentó y dijo, ay, es que tantos pelos hay aquí, dice. Hermano, si el invitado es usted, el perro es de ahí y no le ladra. Es esa falta de comprensión de saber dónde estamos. Es indigno. Esa persona se siente más grande que la otra persona que es la dueña de la casa. Entonces, no se trata, hermano, de ser perfecto, de estar libres,
de pecado, sino de tomarla con una actitud de reverencia, de no ser indiferente a aquello que se está llevando a cabo, sino con un corazón arrepentido. Pablo nos advierte de las consecuencias que pueden darse en nuestras vidas si tomamos esa cena del Señor o si participamos de ese acto tan sublime con un pensamiento negativo. Dice 1 Corintios 10:3. Y Pablo quiere decirle a la iglesia de Corintios, miren, vea lo que les pasó al pueblo de Israel. Vean ese ejemplo. Y dice 1 Corintios 10:3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Todo aquel pueblo que estuvo en el desierto y fue libre por ese cordero ofrecido, que fue, hermano, sin culpa, fue sacrificado. Aquel pueblo fue liberado y ahora aquel pueblo libre de Faraón, es decir, libre del príncipe de este mundo, está gozando de que es alimentado con pan del cielo. Y aquel pueblo empieza a murmurar, hermanos, que solo eso había. Ese pueblo bebió, dice el número 4, y bebieron de la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos. Mire, algo tremendo, uno que lo lee así, y dice, y la roca era Cristo. Es decir, eso figuraba, era una figura de lo que aquel pueblo estaba siendo partícipe de glorias divinas. Estaba siendo partícipe de un pan, de un maná del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan que cayó del cielo, no como el pan que comieron vuestros padres y murieron, sino el pan que da vida, el pan verdadero. Pablo dice, ellos comieron y bebieron. En pocas palabras, no les bastó lo que comían y bebían. ¿Le basta a Cristo, hermano? Pero Dios, dice, no estaba contento con muchos de ellos. Por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Por eso Pablo les habla y les dice, muchos están enfermos, débiles. Todo eso sucedió para que sirva de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos. A veces usted no ve, hermanos, que participan de la Santa Cena del Señor y de repente al siguiente domingo, no, yo no quiero venir a la iglesia. Enfermo, hermano, se empezó a enfermar la fe. Después, el otro mes, débil, hermano. Después se ausentó, espiritualmente está en el desierto. Dios no está contento con ellos, porque la comieron y la bebieron indignamente. Si tan solo en medio de la Santa Cena del Señor, en medio de la mesa del Señor, en medio de aquella participación, hubieran dicho, Señor, soy yo. Ustedes saben de la diferencia entre todos los apóstoles cuando el Señor está diciendo, uno de mí me va a traicionar. Todos dijeron, Señor, Señor. Solo uno dijo, Maestro, Maestro. No lo creía su Señor. Pero tan solo si en medio de aquella participación que tenemos nosotros de la cena del Señor, nosotros le dijéramos, Señor, hay algo aquí de traición. Porque cuando la tomamos y comemos de la cena del Señor indignamente, estamos traicionando al Señor. Y dice, todo eso sucedió para que sirvamos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos. No adoremos ídolos, como hicieron algunos de ellos. Estoy en 1 Corintios 17. Así está escrito, todos se reunieron a comer y a beber, y luego empezaron, mire esta versión catracha, a parrandear. No, después de ir a la iglesia, nos vamos a echar una quebradita. Allá. Vamos a empezar a gozarnos con hacer la maldad. Dice Pablo, no cometamos inmoralidades sexuales, como hicieron muchos de ellos.
En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de su propia inmoralidad, porque estaban comiendo y bebiendo la copa del Señor y estaban haciendo inmoralidad. Dice, no pongamos a prueba a Cristo, como lo hicieron algunos de ellos. Qué tremendo, hermanos. Quienes murieron víctimas de las serpientes. Y aún aquella misericordia que se extendió, el Padre le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce. Y extendió su misericordia, hermano. Dice, no nos quejemos como se quejaron algunos. Por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso sucedió para que sirvan de ejemplo. Y fue escrito como advertencia para nosotros. Dice que vivimos en los últimos tiempos. Hay muchas personas que dicen, hermano, yo estoy bien, me va bien económicamente, mi familia está bien, bendecida, mis hijos, todos se graduaron. Hermano, ¿y por qué no vienes a Cristo? No, yo estoy bien así, estoy bien. Y entonces, cuando uno encuentra de que se endureció su corazón, también un corazón duro que no pueda venir al Señor es parte de un juicio. Quiero que leamos, hermanos, el libro de Romanos 2:5. Dice, pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que aún un corazón endurecido es parte de un juicio de Dios, hermanos. Muchas personas se equivocan. Parte de la celebración de la Cena del Señor en muchos lugares la celebran cada 3 meses. En algunos lugares la celebran cada 6 meses. Yo estuve en un lugar que durante el año o 2 años, que tal vez probablemente estuve ahí una vez, la celebraron. La Santa Cena del Señor, o la Mesa del Señor, en la iglesia primitiva, la celebraban todos los primeros domingos de la primer día de la semana. Todos los domingos la celebraban. Entonces, celebraban compartiendo los alimentos y extendían esa celebración. Gracias, Padre. Extendían esa celebración después de que compartían la palabra, empezaban a compartir los alimentos. Algunos llevaban que tenían una mejor entrada de dinero, llevaban más que otros, pero no lo repartían, sino que solamente comían entre ellos. Avergonzaban a los que no tenían. Pero hermanos, yo en este también podamos decirle tiempo, que tal vez nosotros también como iglesia extendemos la Santa Cena del Señor una vez al mes y compartimos entre nosotros. Ahora, ese compartimiento entre nosotros, debemos de recordar que también estamos compartiendo la Cena del Señor. No solamente estamos teniendo un agasajo de una reunión social. Así que, hermanos, debemos de cuidarnos nuestros oídos y nuestra boca de no llevar actos inmorales en medio de un acto tan sublime. Y no de llevar también ni murmuración, ni tampoco, hermano, chismes. Entonces, debemos también a tener y aprender la oportunidad de dar. Hay muchos hermanos que solamente, y eso es un corazón que aprende a ser dadivoso. Otros vienen únicamente a comer, hermanos, doble o triple. Y uno debe de saber qué es lo que uno está haciendo. Y aquí vamos a leer algunos textos. Estoy ahorita nada más tratando de desarrollar esto. Hermanos, nosotros somos pocos. Puede ser de que haya un poco más, pero algunos, incluso Pablo habla, dice, de que comen tanto que dejan sin comer a otros.
Dice 1 Corintios 11:17, hablando acerca de que el apóstol empieza a hablarles. Dice, ahora bien, con lo que ahora les voy a decir, no los felicito, ya que sus reuniones les causan más daño que ayuda. Segunda de Pedro 2:13 dice referente a los problemas que había en el primer siglo con la cena del Señor. Hablando de algunos que estaban ahí, dice, ellos les hacen mal a otros. Dice, y se les pegará con la misma moneda. Disfrutan haciendo de la vista de todos los que les viene en gana. En medio de la Santa Cena del Señor, disfrutaban hacer lo que a ellos se les venía en gana. Dice, cuando cenan con ustedes, dice, ellos son una mancha que causa vergüenza, porque con sus mañas lo echan a perder todo. Judas 1:12, referente a esos versículos que habla de Pedro. Dice, esos individuos son un peligro para ustedes en medio de sus reuniones fraternas. Solo vienen a comer, miren, y a divertirse, sin tener ningún respeto a Dios. Miren lo que muchas veces pasa en la cena del Señor. Dice, son como pastores que buscan su propio beneficio. Aquí se han interpretado de que eran líderes. Pero aunque no se tuviera alguna asignación ministerial dentro de la iglesia, sí, son como pastores que guían a otros hacia el mal. Eso es lo que se debería de interpretarlo así, porque los ven y otros quieren seguir ese ejemplo. Entonces dice, son como nubes sin agua que arrastran el viento y como árboles que ya deberían de haber dado fruto, pero no lo dan. Están completamente muertos, dice, así que serán arrancados de raíz. Lo mismo que el apóstol Pablo está hablando, diciendo que unos van a enfermar. Mire 3 partes, hermano. Viene esta enfermedad, después, como no hay arrepentimiento, entra una debilidad. Como no hay arrepentimiento, entonces perecen. Dice Apocalipsis 9:20, haciendo reverencia a un corazón duro, hermano. A pesar de que hay muchas circunstancias que le pueden estar pasando a un corazón duro para llevarlo al arrepentimiento, no quieren arrepentirse. Dice, el resto de los seres humanos no murió por sus plagas, pero ni aún así no sintieron un remordimiento por sus pecados, ni dejan de hacer maldades, ni de adorar a los demonios, ni a los ídolos que habían hecho de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco dejaron de cometer asesinatos, ni se apartaron de la brujería, ni de sus pecados sexuales, ni de sus robos. Entonces hay muchos que participan así, con un corazón endurecido de la cena del Señor, y tienen que padecer esas consecuencias de tomar la Santa Cena indignamente. Dice acerca, hermano, 1 Corintios 11:23, las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. Quiero pararme allí, porque algunos modernistas, hermanos, han llevado a participar de la Santa Cena del Señor con un McDonald's. Y uno dijera, no es posible. ¿Y por qué no la celebramos, pastor, con pizzas y un refresco y totales alimentos? Una Coca-Cola y papas fritas. Y es que, hermano, en 1 Corintios 11:23 dice Pablo, las enseñanzas que yo traigo y que debería de traer todo ministro son las mismas que recibí del Señor. La noche en que el Señor fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que doy por ustedes. Y por eso el pan, hermano,
Yo lo he enseñado que es un pan sin levadura. Nosotros comemos pan con levadura, pero el pan sin levadura lo que quiere dar a entender es, hermano, que es un pan sin orgullo, hermano. El pan de levadura usted lo echa y se hincha, hermano, lo aplasta y se vuelve a hinchar, hermano. El pan sin levadura lo quiebra fácilmente. Eso es lo que se quiere dar a entender, hermano, con el pan sin levadura. Con papa frita lo que está hablando es que es lleno de grasa. Entonces, la Santa Cena, hermanos, es un acto que fue recibido del pueblo de Israel y que nosotros conservamos algunos principios. Conlleva también de saber de que es un acto que nos llama a la unidad. Miramos que es una simbología de que se parte el pan. Nuestro hermano Juan y su esposa se encargan de partir el pan en pedacitos. Pero cada uno cuando toma parte de ese pan está siendo parte de una unidad del cuerpo de Cristo. Eso es lo que simboliza una unidad. Por lo tanto, hermanos, no debería de haber división. Debería existir esa unidad, que son esos símbolos. Discernir es la palabra anacrino, y dice que es como separar con el fin de examinar. Es decir, debemos de separar, hermanos, nuestros pensamientos y decirle, Señor, enséñame a no tener ese pensamiento de solo verme mi egoísmo, lo que yo quiero, sino de saber qué es lo que tú quieres. Yo quiero reconocer que estoy en pecado. Ayúdame, soy un ciego. Quiero reconocer, Señor, mi vanidad y mi orgullo. Entonces esa necesidad de reconocer, de tener ese sincero arrepentimiento, y nos va a ayudar a disfrutar realmente de lo que es el simbolismo de la cena del Señor. Y entonces, en vez de enfermedad, vamos a tener sanidad. En vez de debilidad, vamos a estar fortalecidos. En medio de las pruebas y en medio de las circunstancias, hermanos. La Santa Cena es el momento adecuado para ponernos en paz con el Señor, hermano. Es esa oportunidad que el Espíritu de Dios nos dice a nosotros: ponte en regla. Nos habla a reflexionar. Nos invita a decir: ay, perdón, no sigas así. No sigas así. Hay unas cosas que me llamaron mucho la atención como características de la Pascua y la Cena del Señor. Porque algunos quieren imponer esos dogmas, decir, bueno, el que no esté bautizado, que no la coma o no sea partícipe. Y son dogmas de hombre. Otros hacen de que ni una persona que tal vez haya tenido un problema legal, qué sé yo, están arrepentidos y no se han podido casar, les impiden de que participen de la Santa Cena del Señor. Y lo único que pide el Señor es que se arrepientan de sus pecados. Una persona que se arrepiente de sus pecados va a encontrar la forma, y Dios le va a dar la forma, hermanos, para poder arreglar su vida. Entonces dice 1 Corintios 12:45. Quiero que pueda leer estos textos con la mente puesta en la Santa Cena del Señor. Dice: los residentes temporales y los jornaleros tampoco podrán comerla, cuando habla de la Pascua. ¿Usted es un residente temporal? ¿Usted es un jornalero de la casa del Señor? No, somos hijos. Somos hijos. Y no somos residentes temporales. Somos ciudadanos de los cielos. A los que no se les podía ser partícipes de la Pascua eran a residentes temporales y los jornaleros, porque no formaban parte del pueblo. Como Señor y Salvador, tomar la Santa Cena del Señor. Entonces, a ellos sí no se les es debido tomarla. Ahí es donde uno debe decir, si no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador,
Cada casa se comerá un solo cordero de la Pascua. No saquen nada de la carne afuera de la casa ni quiebren ninguno de los huesos. El 47 dice, toda la comunidad de Israel debe celebrar el festividad de la Pascua. Es decir, todo el pueblo. El número 11, versículo dice, estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén completamente vestidos, lleven puestas sandalias y tengan un bastón en la mano. Coman deprisa porque el Señor es la Pascua del Señor. En esta parte, hermano, me gustó mucho acerca de las sandalias y de los vestidos, y totalmente vestidos. Habla acerca de un arrepentimiento, de un corazón que quiere estar en paz con Dios, no una persona desnuda, hermano. Si una persona ha sido descubierta en pecado contra su prójimo, y entonces debería decir a esa persona, he sido descubierta, vísteme, Señor, y Dios nos vestirá. Para no hacer, hermanos, tan largo, ya estando y sabiendo que somos unos necesitados, de que fuimos invitados a comer a la mesa del rey, hay una historia que David manda a llamar a Mefiboset. Y así hemos sido todos, hermanos. Mefiboset. Un hombre que sufrió desde muy pequeño y quedó de los pies lisiado. Quedó lisiado de los pies. Y ahí estaba en la mesa del rey. Entonces debemos de entender nosotros, hermanos, de que el Señor está ahí, hermanos, y nos invita a nosotros a formar parte de su familia, a sentarnos a la mesa, a comer con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no es posible que nosotros estemos viendo nuestras propias falencias todavía, estando en la mesa del Rey, siendo acusados de una antigua manera de vivir, cuando el Señor ya nos invitó y estamos ahí y no podemos disfrutar de su banquete. ¿Cuánto tiempo, hermanos, hemos estado sumergidos en el pecado, condenados, y ahora somos parte de una fiesta maravillosa del Señor, y el enemigo todavía está en la mente ahí para que no se goce de lo que Dios ha provisto para usted? Entonces es de saber de que desde el mismo momento que Dios lo ha invitado, Dios nos ha perdonado a su pueblo. ¿Para seguir pecando, hermano? No. Para tener un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Dice el Señor, yo no quiero ser igual, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, y ayúdame ahora a caminar dignamente delante de tu presencia y a participar del pan y del vino. Dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y esto es maravilloso decir, porque una sola ofrenda hizo perfectos a los Mefiboset. Hizo perfectos para siempre, dice, a los santificados. El Señor nos santificó, hermano. Y en la cena del Señor conmemoramos eso. Nos alegramos, hermanos, de que el Señor murió por nuestros pecados y lo esperamos. Y que de esta misma manera, hermanos, como el Señor se fue, va a volver. Y así como Él resucitó de entre los muertos, van a resucitar todos aquellos que han creído en Jesús como Señor y Salvador. Si ha tenido madre o padre que han muerto, hermanos, primos o tíos que han muerto en el Señor, van a resucitar con el Señor. Y esta es la esperanza. La Escritura dice, hacer esto en memoria de mí. No en memoria de un ministerio, no en memoria de un pastor, sino en su memoria.